Pues bien, la dentina, doctores, es un tejido un poco más complejo, ¿sí? Estructuralmente y para la adhesión también, ¿sí? Porque tiene mayor contenido orgánico, mayor contenido de agua, ¿sí? También tiene hidroxiapatita, sí es cierto, en mayor porcentaje que sus otros dos componentes, que es el orgánico y el agua, ¿sí? Tiene un 70% de inorgánico, de hidroxiapatita, y la manera de cómo se genera adhesión en la dentina es diferente a la del esmalte, ¿no? En el esmalte, bueno, se genera en el componente inorgánico, en los prismas del esmalte, ya hemos hablado de eso. En la dentina no, en la dentina se va a generar justamente en el componente orgánico, ¿sí? En el componente orgánico y a nivel intratubular, ¿sí? Los niveles de adhesión se van a dar porque nuestro adhesivo se va a infiltrar en estos espacios de colágeno que podemos ver, por ejemplo, ahí en la imagen de la derecha, ¿sí? Entre túbulo y túbulo podemos ver una malla colágena que obtenemos después del grabado, ¿sí? Y bueno, va a ocurrir una exposición y ahí se va a infiltrar. Pero vamos de poco, doctores, vamos de poco. Vamos primero a entrar con la composición, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos entender no solo la composición, sino a lo difícil que es esta dentina. En porcentaje en peso, doctores, la dentina tiene una composición de un 70% de componente inorgánico, es decir, hidroxiapatita. Doctor, es bastante aún, sí, es bastante, estamos bien. Pero vamos al otro, miren el contenido de agua, tiene 12% de contenido de agua y un 18% de contenido orgánico, que básicamente es colágeno tipo 1, ¿sí? Bueno, ya vamos viendo, Doc, tiene mayor cantidad de agua y componente orgánico, ¿sí? Y el agua hidroliza a mi adhesivo, exacto, entonces ahí viene el problema. Ahí viene el problema, doctores, por eso los niveles de adhesión en dentina van a ser un poco más bajos y en el tiempo también se van a ir perdiendo más rápido que en comparación del esmalte, ¿sí? Otra cosa más también, el componente orgánico que es donde ocurre la adhesión también, ¿sí? En el tiempo se va a ver afectado por ciertas enzimas como las metaloproteinasas que son degradadoras, que degradan, ¿no? Vamos a decirlo así, que desaparece en el componente orgánico que es donde ocurre la adhesión y por lo tanto va a empezar a haber fallas adhesivas. Pero no tan solo eso, la dentina también es diferente dependiendo a qué nivel estemos, ¿no? Es decir, conforme nosotros nos vayamos acercando a la pulpa dental, va cambiando también la dentina. El diámetro de los túbulos, ¿estamos bien? El diámetro de los túbulos a nivel de la dentina superficial tiene un diámetro de 0.9 micras y una cantidad de 18.000 por milímetro cuadrado. En la dentina media, ¿no? El diámetro es de 1.8 micras y una cantidad de 25.000 por milímetro cuadrado. Y en la dentina más profunda, doctores, la que está contigua a la pulpa, ¿sí? Tiene un diámetro que va de 3.2 a 4.6 micras, ¿no? Y en una cantidad de 90.000 doctores por milímetro cuadrado. Miren, el diámetro del túbulo de la dentina superficial, bueno, pongámosle, es casi una micra. Y de la dentina profunda es 4 a 4.5 veces más, ¿no? 4.5 veces más. Y acaba algo interesante. Si aumenta el diámetro, ¿qué disminuye? Bueno, justamente la dentina intertubular. ¿Estamos bien? Que es donde ocurre la adhesión. Y no tan solo eso. Al aumentar el diámetro del túbulo, vamos a obtener mayores fluidos, ¿no? Aparte también la presión pulpar, ¿no? La presión pulpar va a hacer que la infiltración de nuestro adhesivo sea más complicada. ¿Sí? Miren, se va volviendo más complejo. Entonces, doctores, ¿por qué tenemos que tallar a coronas? Por eso es que no debemos seguir tallando coronas. Nuestras preparaciones deben ser más superficiales, más conservadoras.
¿no? Más a nivel de esmalte, o bueno, si llegamos a dentina, que sea una dentina superficial para una carilla oclusal, por ejemplo. Pero si nosotros tallamos una corona, nosotros estamos hablando de una dentina con 4.6 de diámetro de túbulo y de una cantidad de 90.000 milímetros, 90.000 eh, túbulos por milímetro cuadrado, imagínense. La, la, el diente está propenso a sensibilidad, a mayor contaminación, a niveles de adhesión más bajos, ¿no? Y que, y que en el tiempo, cuando nosotros tengamos que cambiar, pues probablemente por caries secundaria o infiltración de, de bacterias, pues no tengamos un tejido donde podamos volver a hacer nuestra rehabilitación del diente. ¿Ve? Entonces le quitamos vida también al diente haciendo preparaciones muy extensas. ¿Ve? Esto sería es muy interesante conocer a la dentina. ¿Estamos bien? Entonces, miren, vamos a ampliar un poquito más. Es importante que hablemos del odontoblasto. Bien, el odontoblasto es la célula que se va a encargar de secretar la dentina, ¿sí? Bueno, en un primer momento también, como nosotros ya sabemos, la dentina madura termina con un componente orgánico de un 18% a 20%, ¿correcto? Pero en un inicio es mayor el depósito, así como fue en el esmalte, en la dentina también es mayor, un 40, 50%, doctores, de componente orgánico, hay un depósito de matriz orgánica, ¿correcto? Para que sobre esto se pueda depositar el componente o los minerales, el componente inorgánico o los minerales, ¿correcto? Bien, ahora eh, hay todo un proceso, ¿no? Hay todo un proceso en donde va a haber captura de calcio, capturas de fosfatos a nivel del retículo endoplasmático rugoso, estos van a ir madurando en el aparato de Golgi, luego van a ser expulsadas en vesículas, ¿no? Van a ser expulsadas en vesículas, en la matriz ya previamente depositada, esta matriz orgánica de colágeno tipo 1, ¿correcto? ¿No? Que va a servir de soporte justamente a estos depósitos de vesículas, ¿no? De componente inorgánico que finalmente van a terminar mineralizando la dentina. Pero es aquí donde entra justamente estas enzimas, las metaloproteinasas, porque el componente orgánico tiene un exceso y para que termine de madurar justamente la dentina, estamos bien, para que termine de madurar, se necesita degradar el componente orgánico. Y es ahí donde entran las metaloproteinasas, ¿no? Mira, por eso existen las metaloproteinasas en la dentina, ¿no? Por eso cuando hay caries, ¿no? Se degrada el componente inorgánico, se expone la dentina, el colágeno queda expuesto y las metaloproteinasas se activan y empiezan a degradar el componente orgánico. Pues bien, cuando nosotros grabamos con el ácido ortofosfórico también lo que quitamos, el ácido ortofosfórico lo que hace es eliminar a la hidroxiapatita, es decir, el componente inorgánico, y el componente orgánico pues no es sensible o no se degrada con el ácido ortofosfórico y es lo que queda expuesto finalmente después del grabado, ¿correcto? Pero también en ese momento se activan las metaloproteinasas que al final van a ser contraproducentes para la adhesión. ¿Estamos bien? Miren, ve, qué interesante. Qué interesante saber que el odontoblasto secreta una matriz orgánica para que sea el soporte de la posterior o del posterior depósito del componente inorgánico, ¿no? Y que después las metaloproteinasas tratan de compensar justamente el exceso de componente orgánico para que se termine de madurar la dentina y llegar justamente al 70% de componente inorgánico, ¿no? Se termine de depositar los minerales hasta ese porcentaje y la degradación de las metaloproteinasas finalmente lleven a un 18 a 20% de componente orgánico. ¿Estamos bien? De colágeno tipo 1. Pues bien, esto es lo que pasa con respecto a el odontoblasto y la formación de dentina. ¿Sí?
Entonces, ahí está nuestra dentina formada, ¿sí? Y vamos a decir que la dentina va a tener una estructura, ¿no? Básicamente son tres, bueno, yo he puesto dos ahí que son las más importantes, pero son tres realmente, ¿no? Tenemos la dentina intratubular, es decir, dentro del túbulo, que son esos espacios por donde ha viajado justamente el odontoblasto, ¿no? O sea, va viajando el odontoblasto y va dejando esos espacios, esos túbulos, esos huecos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, tenemos la dentina intratubular, que son los túbulos, tenemos la dentina intertubular, que es justamente esos espacios entre túbulo y túbulo, ¿sí? Y también tenemos la dentina peritubular, que es la dentina que está alrededor del túbulo. ¿Estamos bien? ¿Dónde ocurre la adhesión? Pues bueno, doctores, la adhesión ocurre en estas dos estructuras, ¿no? En la dentina intertubular y la dentina intratubular, ¿sí? Es aquí, doctores, cuando nosotros grabamos en la imagen de la izquierda, vemos a nuestra dentina grabada justamente, miren, está grabada. Que cuando nosotros grabamos con el ácido ortofosfórico, lo que hacemos es eliminar el componente inorgánico hidroxiapatita, ¿sí? Y exponemos el colágeno. ¿Y qué pasa ahí? Pues bueno, esos espacios de colágeno que están entre 20 a 30 nanómetros es donde finalmente se va a infiltrar nuestro adhesivo. Se va a infiltrar ahí nuestro adhesivo y luego se polimeriza, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Dónde más infiltra nuestro adhesivo? En los túbulos dentinarios. Se van a infiltrar también intratubularmente, van a sellar el túbulo y de esto también depende la sintomatología, ¿ve? Es importante que nos infiltremos bien tanto en el colágeno como en el túbulo dentinario para generar adhesión y para evitar sintomatología o sensibilidad dentinaria, ¿correcto? Bien, en la imagen de la derecha tenemos una dentina, ¿sí? En donde podemos ver, es un corte transversal, ¿no? Al túbulo y a la dentina intertubular, ¿no? Y vamos a ver también que intratubularmente al grabar el túbulo se ensancha, ¿no? Aumenta de tamaño, se hace más permeable, ¿correcto? Es más probable que ocurra sensibilidad, pero no por el ácido, sino por no tapar bien el túbulo con nuestro adhesivo, por no infiltrarnos bien con nuestro adhesivo en el túbulo y sellarlo, ¿correcto? El ácido no genera sensibilidad, doctores. El ácido lo que hace es grabar, exponerte el colágeno, agrandar los túbulos, ¿sí? Pero de ahí viene la responsabilidad de nosotros de sellar justamente correctamente los túbulos y es por eso que en dentina sí debemos conocer bien los adhesivos, doctores, ¿sí? Eso vamos a verlo en el capítulo número 2 y 3, ¿sí? Que tiene que ver con monómeros, que es química de la adhesión, y el capítulo 3 que es sistemas adhesivos, ¿sí? Más adelante vamos a complementar toda esta parte, ¿sí? Bien, entonces es aquí donde se va a infiltrar nuestro adhesivo, ahí donde ven los túbulos en la imagen de la derecha, ¿ve? También incluso dentro de los túbulos tenemos colágeno, también se va a terminar infiltrando y van a formar los tags, ¿no es cierto? Intratubularmente tags e intertubularmente la capa híbrida, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a ver cuando nosotros infiltramos en estas dos estructuras? Pues ahí está, ¿no? La T, en la imagen de la derecha, la T es el tag, ¿sí? Es la infiltración intratubular. La H es la capa híbrida, ¿no? Que es la infiltración a nivel del colágeno expuesto, ¿sí? ¿Y por qué se le dice híbrido? Pues bueno, para eso nosotros debemos eh, hablar de Nakabayashi, ¿estamos bien? Él justamente observó que se formaba un híbrido, ¿no? Justamente por una infiltración de nuestro adhesivo, ¿no? En el colágeno, ¿correcto? Y bueno, tendríamos que decir que Nakabayashi eh, observó esta estructura y la denominó capa híbrida porque justamente el concepto híbrido nos indica que está formado por dos componentes y estos dos componentes justamente es el colágeno y el adhesivo. El colágeno expuesto después del grabado
y el adhesivo que se infiltra en este colágeno expuesto, que luego lo polimerizamos y así se forma la capa híbrida, ¿sí? Que está representado ahí en la imagen de la izquierda con la letra H. Bien, resumamos entonces. Entonces la capa híbrida se forma por infiltración en el colágeno en la dentina intertubular, ¿sí? Y los tags es importante porque también nos ayuda en la adhesión, como también evitar la sintomatología, por eso es importante la infiltración a nivel de los túbulos, sellar los túbulos con el adhesivo, van a formar los tags, ¿sí? Bien. Entonces, la capa híbrida está formada por dos componentes, ¿no? Uno de ellos es el colágeno y el otro es el adhesivo. Se polimeriza a una determinada intensidad, una determinada longitud de onda, ¿no? Y bueno, tiene un cambio de estado de líquido a sólido. Ocurre la microtraba, ¿no? Ocurre la microtraba en el colágeno, en los túbulos, ¿sí? Logrando de esta manera adhesión. Pero doctores, cuando nosotros grabamos con ácido ortofosfórico en dentina, los niveles de desmineralización en profundidad aproximadamente van de 5 a 7 micras. Hay literatura que nos habla de 10 micras, ¿estamos bien? Pero es en vitro, supongo que es muy variable, pero vamos a suponer que sean 10 micras, ¿estamos bien? Pero en promedio, doctores, ¿no? En promedio estamos hablando de 5 a 7 micras, ¿estamos bien? Vamos a tomar estas literaturas que nos dicen, ¿qué nos dice la literatura? Que cuando nosotros grabamos, ¿no? Supongamos grabamos y exponemos o liberamos componente inorgánico 10 micras, ¿estamos bien? Es decir, hidroxiapatita, ¿no? Grabamos y lavamos. ¿Qué queda expuesto? El colágeno. Pues bien, si grabamos 10 micras, debemos tratar de infiltrarnos 10 micras también. O sea, nuestro adhesivo tiene que lograr infiltrarse en toda esa malla colágena expuesta de 10 micras. Pero muchas veces no ocurre en toda la superficie grabada. Siempre quedan pequeños espacios y esos espacios se llaman gaps, ¿no? Que está representado justamente en la imagen de la izquierda con la letra G, ¿sí? Estos gaps son contraproducentes. Sí, son contraproducentes. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar justamente factores negativos para la adhesión. Vamos a encontrar oxígeno, que van a evitar justamente la polimerización de nuestro adhesivo. Vamos a encontrar agua, ¿sí? Que ya sabemos que el agua hidroliza a nuestro polímero. Vamos a encontrar también metaloproteinasas activadas que se van a encargar de degradar el colágeno y generar falla adhesiva. ¿Estamos bien? Y generar falla adhesiva. ¿Qué más también vamos a encontrar? Vamos a encontrar también monómeros libres, doctores, que no se han logrado polimerizar justamente por el oxígeno presente y por el agua. Y es ahí donde esta cantidad de agua con los monómeros libres pueden formar ácidos metacrílicos. Y estos ácidos metacrílicos pueden también contribuir a la degradación del polímero o de nuestro adhesivo, como también generarnos sintomatología. ¿Estamos bien? Entonces, poder manejar bien justamente la infiltración, esta aplicación de nuestro primer, de nuestro adhesivo en la superficie de la dentina es de suma importancia, doctores, porque debemos tratar de evitar estos gaps, ¿correcto? Miren, acá tenemos una imagen didáctica. Estas tiras como fideos amarillos nos representan el componente orgánico, las fibras colágenas, ¿correcto? El bloque naranja es el adhesivo infiltrado justamente en esta estructura de colágeno, ¿sí? Y ese espacio de 3 micras es el gap, ¿no? Es el gap. ¿Y qué hay en ese espacio? Pues ya dijimos, vamos a tomar a un factor negativo, las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son enzimas, ¿se acuerdan? Que cuando se formaba la dentina, ¿de qué se encargaban? Se encargaban justamente de compensar el exceso de componente orgánico para que sea reemplazado por hidroxiapatita y finalmente la dentina termine de madurar, ¿no es cierto? A su etapa de maduración. Es decir, termine con un 70% de componente inorgánico. Pues bien, las metaloproteinasas al quedar expuestas se activan nuevamente y pueden degradar
esas fibras colágenas expuestas. Y va a ocurrir falla adhesiva en esa parte donde se logró adhesión. ¿Estamos bien? Pues miren qué interesante. Por eso es que debemos tratar de infiltrarnos con el mejor adhesivo. ¿Sí? ¿Y cuáles son los mejores adhesivos? Tranquilos, vamos a ver eso más adelante en los siguientes capítulos. ¿Sí? Para que nosotros tomemos la mejor decisión dependiendo del tejido en donde nos encontremos. Ven, ahí tenemos imágenes, ¿ven? Hay una intimidad en la imagen de la derecha, pero luego hay un pequeño espacio en donde no se pudo infiltrar bien. La idea, siempre va a haber gaps, doctores, ¿ah? Es imposible que nosotros lleguemos a un 100% siempre, pero la idea es que tengamos los menores posibles gaps, ¿no? Ese espacio que sea el menor posible y, bueno, que sea también no tan solo el menor posible, sino que no exista en gran superficie, en toda la superficie en donde nosotros estamos generando adhesión, ¿no? Que sea lo mínimo posible. Estamos. Y es aquí donde entran los otros tipos de adhesivos, ¿no? Estamos hablando de los adhesivos en donde tenemos que grabar. Y los otros adhesivos en donde no grabamos, en donde usamos un adhesivo self-etch o también llamado de autograbado, ¿no es cierto? Los adhesivos de autograbado. Por ejemplo, tomemos el Clear Field Self-Etch de la marca Curaray, ¿no? El de 2 pasos, en donde el primer, doctores, tiene un pH de 1.9 a 2, ¿sí? A diferencia del ácido ortofosfórico, ¿no? Que grababa, dijimos, 7 micras aproximadamente, exponiéndote colágeno en 7 micras, pues bueno, va a ser más difícil que infiltremos las 7 micras, pero es porque es un pH del ácido ortofosfórico más ácido, ¿correcto? El pH del ácido ortofosfórico va de 0,8 a 1 de pH. Su potencial de hidrógeno es bastante ácido. En cambio, el primer de un self-etch tiene un pH de 2. Bueno, uno dirá, doctor, pero de 1 a 2 no es mucho. Sí, pero entre ese 1 y 2 hay mucho, doctores. Es como que hay una diferencia exponencial, vamos a decirlo así. ¿Sí? No es tanto como decir que hay un solo número o son números contiguos, ¿no? No, es exponencial esa diferencia, ¿sí? Hay demasiada acidez entre uno y otro. Por lo tanto, el pH de 2 es mucho menos ácido y el grabado ya no va a ser de 7 micras o 5 micras o como en algunos artículos hablan de 10 micras. No. Este grabado de un self-etch va a ser de 0.5 micras a 1.5 o a 1 micra. ¿Sí? En promedio 1 micra. Pero no tan solo eso, sino que en este tipo de adhesivos nosotros aplicamos y ya no lavamos ya. ¿Sí? Quiere decir que va grabando, ¿sí? Con ese pH ácido y simultáneamente también va infiltrando sus monómeros adhesivos, logrando mayor intimidad y generando menos gaps. Por lo tanto, ese grosor de gap va a ser mucho menor, no va a ser significativo y por lo tanto no va a contener todos estos elementos o factores en gran cantidad. ¿Estamos bien? Y por eso se podría decir que un self-etch tiene mejor comportamiento en dentina. ¿Sí? Pero tranquilos, vamos a terminar de ver todo esto de los adhesivos, cuando uso un self-etch, cuando uso un etch and rinse, ¿sí? Cuando hablemos de tipos de dentina, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante en este capítulo. Pues bien, para esto no podemos dejar de hablar, si estamos en dentina, del smear layer, porque este barro dentinario es de suma importancia para la adhesión. No es lo mismo un barro dentinario que se obtiene o un smear layer que se obtiene al fresar un diente cariado o con caries, ¿no? Que un diente en comparación de un diente sano, ¿no? Que lo estamos preparando por un tema protésico o rehabilitador tal vez, ¿sí? En donde vamos a tener un smear layer diferente, ¿sí? Diferente. Pero vamos, ¿cuál es la importancia del smear layer en dentina? Pues bien, el smear layer, doctores, es esa, vamos a decir, esos restos, ¿correcto?
que quedan en la superficie de la dentina y que cuando nosotros grabamos con ácido ortofosfórico, ¿no? Aparte que grabamos la dentina, eliminamos ese barro dentinario. ¿Ve? Eliminamos el barro dentinario. Lo eliminamos. Y en un self-etch, cuando usamos un adhesivo self-etch o de autograbado, no lo eliminamos. Lo que hace el self-etch es lo hibridiza, lo modifica y se infiltra con él, ¿no? Tanto así que este barro dentinario termina como un tapón de los túbulos, como se puede ver en la imagen de la derecha. Bien, entonces, ¿cuándo yo elimino y cuándo no el smear layer? Bueno, va a depender de la calidad del barro dentinario o del smear layer. Si este barro está contaminado, tiene bacterias, está engrosado, pues bueno, va a ser mejor eliminarlo, es decir, usar un sistema adhesivo de grabado y lavado, ¿sí? Para poder generar los niveles de adhesión que queremos. Pero si nosotros tenemos, el otro lado sería, ¿no? Que si nosotros tenemos un smear layer limpio, ¿no? Que viene de una dentina limpia, fresada, por un tema protésico, ejemplo, una carilla oclusal, ¿no? Pues bueno, usemos un self-etch porque este barro dentinario no tiene bacterias, no tiene un componente orgánico en, en gran cantidad, ¿no? Ni tampoco restos inorgánicos que van a imposibilitar la infiltración justamente del self-etch que tiene un pH más bajo, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces en ese momento yo decidiría usar un self-etch, ¿sí? Pero vamos, sigamos con el smear layer. El smear layer, doctores, aparte de que nosotros debemos saber la calidad de nuestro smear layer, y esto se puede saber por un tema clínico, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero vamos a asociar esto, el smear layer, la dentina y la dentina con la sensibilidad, ¿sí? Y para eso, ya relacionando todo esto con la adhesión, hemos puesto 4 bloques, como se ve ahí en la imagen, ¿sí? Ahí tenemos al odontoblasto también, ¿sí? Eh, y bueno, tenemos que hablar, si vamos a hablar de dentina y sensibilidad y adhesión, ¿sí? Debemos hablar de la teoría hidrodinámica de Brownstone, ¿no? Que es la teoría aceptada por el viaje de fluidos, de cambios térmicos, ¿correcto? Al ocurrir cambios térmicos, pues se va a excitar justamente eh, eh, va a haber una excitación, ¿no? Por este movimiento de fluidos y bueno, va a ocurrir la sensibilidad, ¿no? Va a ocurrir esta sintomatología que para muchos de nosotros es un dolor de cabeza, ¿sí? Para muchos de nosotros es un dolor de cabeza. Bien, en el primer bloque, el de la izquierda, vamos a tener el caso que hemos grabado, ¿ve? Por eso no hay el smear layer, hemos agrandado los túbulos y usamos un adhesivo de grabado y lavado o H and Rinse de 2 pasos, ¿sí? Pues bueno, este adhesivo no sería el ideal por una sencilla razón, porque está contenido tanto la gotita, ¿no? Que tiene gran capacidad de infiltración y la gotita hidrófoba con poca capacidad de infiltración en un solo frasco, ¿no? Entonces, no va a haber un buen sellado. No va a haber un buen sellado porque justamente no están individualizadas sus funciones. Como ya dijimos, ¿no? Eh, cuando hablamos del esmalte, hablamos de ángulos de contacto un poco y dijimos, ¿no? Que el primer justamente está hecho, el primer frasco está hecho para que pueda infiltrarse, tenga esa facilidad de infiltrarse. Y el segundo frasco, su función era más de hidrofobizar. Pero ¿qué pasa cuando estos dos componentes están en un solo frasco? Bueno, no los puedes individualizar. No, no podemos hacer que caiga primero uno y luego el otro. No, va a caer primero, de repente en una parte de la dentina va a caer eh, el componente más hidrófobo, es decir, los componentes a base de dimetacrilatos, ¿sí? Como el bis-GMA. Y en otras partes de dentina va a caer pues, los componentes más hidrófilos, como los monómeros funcionales EMA, por ejemplo, ¿no? En algunos túbulos van a ser bien
bien tapados, por así decirlo, ¿sí? Y en otros no. Y es por eso, doctores, que cuando nosotros estamos en una dentina muy permeable y decidimos grabar, pero luego usamos un adhesivo en donde está contenido todo en un solo frasco, es muy probable que haya sensibilidad. Es muy probable que haya sensibilidad, doctores. Bien, vamos al segundo bloque. El segundo bloque es el caso de una dentina en donde vamos a usar un adhesivo H and Rinse de 3 pasos. Pues bien, como es un adhesivo H, es decir, el primer paso va a ser grabar, por eso es que no está el smear layer, ¿correcto? No está el smear layer. Y en este caso, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo al Optibond FL, ¿estamos bien? Que es un adhesivo H and Rinse de 3 pasos, en donde el primer paso es grabar, como dijimos, va a eliminar el componente inorgánico, te va a exponer las fibras colágenas, te va a abrir los túbulos, lavamos, ¿no? Y el ácido no te genera la sensibilidad, como ya dijimos. El problema va a ser qué tanta responsabilidad o conocimiento tenemos para poder ahora sellar estos túbulos, ¿correcto? Pues bueno, acá sí, en este adhesivo, ¿no? Como el Optibond FL, ¿sí? Como el Optibond FL, tiene sus funciones separadas o sus frascos separados. Tiene un segundo paso que es el primer, ¿no? Que tiene gran capacidad de infiltración. El Optibond FL, por ejemplo, tiene su monómero funcional que es el GPDM, ¿sí? Este monómero funcional es hidrófilo, ¿correcto? Tiene en su coeficiente de partición, tiene gran capacidad hidrófila y se va a infiltrar, ¿sí? Se va a infiltrar en los túbulos, en esta malla colágena, va a lograr infiltrarse correctamente, va a sellar los túbulos y no tan solo eso, sino que el segundo frasco o el tercer paso que vendría a ser, ¿sí? Va a hidrofobizar justamente toda esta capa. Miren qué interesante, y con esto anulamos el tema sintomatológico, ¿sí? Vamos a decir así, en estos dos primeros bloques, ¿sí? En el primer bloque, bueno, usamos un H and Rinse de 2 pasos, ejemplo, el Single Bond de 3M, ¿sí? Que no tiene gran capacidad de sellar los túbulos y por lo tanto es muy probable que se genere sintomatología. En el segundo bloque usamos también un H and Rinse, pero de 3 pasos, con gran capacidad de infiltrarse en el primer frasco, ¿sí? Y el segundo frasco con gran capacidad de hidrofobizar justamente toda esta capa adhesiva, eliminando así la sintomatología por los niveles de infiltración que puede tener a nivel tubular. Bueno, ahora vamos a este tercer bloque. En el tercer bloque podríamos estar usando un sistema también H and Rinse, ¿estamos bien? Pero con una ayuda o con un plus que es el glutaraldehído, ¿sí? Un ejemplo es el adhesivo, el Syntac de la marca Ivoclar, ¿sí? El que contiene el Syntac, el glutaraldehído y el heliobond, ¿no? Bueno, es un H and Rinse de 3 pasos también, ¿sí? Es un H and Rinse de 3 pasos, pero tiene un frasquito más que vendría a ser como un plus, ¿no? Ya no vamos a decir que es de 4 pasos, es de 3 pasos también, se graba, tiene un primer, tiene un bond, pero también tiene un frasquito plus o un extra, vamos a decirle, que es el glutaraldehído al 5%, que es un desensibilizante, doctores. Este glutaraldehído es un desensibilizante. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de unirse químicamente a los componentes orgánicos intratubulares, ¿sí? Formando un tapón, ¿no? Por aglomerados, ¿correcto? De este glutaraldehído con la albúmina intratubular, ¿sí? Logrando básicamente un tapón, ¿sí? Un sellado de 200 micras, doctores. ¿Estamos bien? Miren qué interesante. Entonces ya tenemos una manera más de evitar sensibilidad justamente en esta dentina, en donde, pues bueno, hemos decidido grabar porque nuestro smear layer está contaminado, ¿sí? Luego tenemos en el último bloque la otra opción, que vendría a ser el self-etch de 2 pasos,
Un ejemplo sería el Clearfield Self-Fetch de la marca Curaray. ¿Estamos bien? En donde, miren, si se dan cuenta, tiene el smear layer, ¿no? Que está representado por esa capa amarilla. Entonces, el pH del primer frasco, que tiene un pH de 2, va a modificar el smear layer y en conjunto con él se va a infiltrar en los túbulos y va a sellarlos. Lo va a usar como tapón y de esta manera también tiene un buen comportamiento en relación a la sintomatología. ¿Estamos bien? Entonces vamos a decir esto, doctores. Hay muchas maneras de poder tomar la correcta decisión para poder obtener niveles de adhesión óptimos, pero también tener este factor muchas veces negativo que es la sensibilidad, ¿no? Miren, tenemos los H and Rins 3 pasos, tenemos los sistemas adhesivos H and Rins, pero con el plus que es el glutaraldehído, y también tenemos los Self-Fetch 2 pasos, ¿no es cierto?, en donde vamos a trabajar con el smear layer. Lo otro sería, ¿y cuándo yo decido usar un H and Rins y cuándo un Self-Fetch? Preguntemos, doctores, ¿qué calidad, de qué calidad es tu smear layer? ¿Qué tan contaminado está? ¿No? Eso, ¿estamos bien? Bien. Esto lo vamos a terminar, doctores, viendo más adelante también en los protocolos, ¿sí? En los protocolos. Correcto, entonces miren, acá tenemos unos artículos con respecto al glutaraldehído, estamos bien, en donde se explica las razones de por qué ocurre justamente este sellado del túbulo. Pues bien, nos hablan justamente de una reacción de glutaraldehído, ¿no? De sus dos partes aldehídas que llegan a unirse justamente por enlaces covalentes a las partes aminas, ¿sí? Del componente orgánico intratubular, a la albúmina intratubular, ¿sí? Logrando como unos aglomerados, ¿no? Hablan muchas veces como algo así como una coagulación que ocurre, ¿sí? Pero yo prefiero decirle como unos aglomerados y también esto se facilita en la infiltración porque se combina con un monómero que es el 2-hidroxietilmetacrilato o conocido como EMA. ¿Estamos bien? Pues este monómero va a ayudar que el glutaraldehído pueda llegar justamente a infiltrarse estas 200 micras, doctores, y lograr un excelente sellado y por ende evitar el viaje de fluidos y por lo tanto la sintomatología. ¿Estamos bien? Miren, ahí está en la imagen de la derecha cómo logra justamente sellar el túbulo dentinario el glutaraldehído en conjunto con el EMA, 200 micras, doctores, y más o menos lograríamos esto, ¿no? Esto es lo que estaría pasando, ¿correcto? Ese sellado intratubular es justamente porque el glutaraldehído se va a unir a la albúmina, ¿sí? Y la profundización a nivel tubular va a ser gracias al 2-hidroxietilmetacrilato, es decir, el glutaraldehído en combinación con el EMA, van a lograr infiltrar justamente y lograr este aglomerado y sellado del túbulo dentinario, ¿no? A una distancia de 200 micras. ¿Estamos bien? Eso es lo que ocurre realmente. Pero ya que estamos con el glutaraldehído, doctores, miren, veamos qué otras cosas podemos lograr. Miren, podemos optimizar justamente la parte orgánica, que es donde vamos a finalmente infiltrar nuestro adhesivo, ¿sí? Y bueno, vamos a lograr de esta manera mejores niveles de adhesión en dentina. ¿Está bien? Incrementan los niveles de adhesión, o sea, no tan solo va con un tema de la sintomatología, ¿no? Por el sellado del túbulo, sino también nos ayuda a incrementar los niveles de adhesión. ¿Qué más? Pues bueno, si nosotros grabamos, ¿no es cierto? Ensanchamos el túbulo y luego usamos el glutaraldehído en combinación con un adhesivo, pues bueno, vamos a lograr justamente que estos niveles de adhesión se incrementen. ¿Estamos bien? Que estos niveles de adhesión logren incrementarse, ¿correcto? Como también cumple otras funciones el glutaraldehído, ¿sí? Como también cumple otras funciones el glutaraldehído, es desensibilizante, es inhibidor de metaloproteinasas, bactericida, bacteriostático, doctores. Es muy interesante, ¿no? Tenemos marcas, ¿no? Para que nosotros podamos usar en conjunto con nuestros adhesivos que ya tenemos
Sobre todo hablamos de los H&Rs, ¿no? Es decir, de los adhesivos. Si nosotros usamos un sistema adhesivo de grabado y lavado, y pues vemos que estamos en una dentina muy compleja, pues podríamos combinarlo con desensibilizantes a base de glutaraldehído, como puede ser el de la marca Kulzer, el Gluma. ¿Sí? ¿Estamos bien? Gluma de la marca Kulzer podríamos usar con adhesivos de grabado y lavado, ¿no? O si no, tener un sistema adhesivo en donde ya contenga el glutaraldehído. Por ejemplo, el de Ivoclar, de la marca Ivoclar, el Syntac, ¿no? Que tiene, tiene un frasco en donde contiene glutaraldehído al 5% justamente. ¿Estamos bien? Muy bien. Eh, Todas estas ventajas nos da justamente estos sistemas adhesivos, el conocer los biomateriales, el poder conocer, doctores, la estructura del esmalte, el poder conocer la estructura del esmalte y que de acuerdo a eso nosotros podamos usar los adhesivos correctos, pero para eso debemos conocer, ¿no?, la parte histológica como también el biomaterial. ¿Estamos bien, doctores? Pues bien, ahora tenemos que decir que, bueno, los niveles de adhesión no siempre van a ser en una dentina eh, limpia, ¿no? Una dentina recién fresada, ¿no? Vamos a tener casos en donde vamos a tener una dentina expuesta a procesos cariosos, ¿correcto? Contaminada, o dentinas escleróticas, ¿no? Y también debemos conocer histológicamente a estos tejidos. ¿Estamos bien? Debemos conocer también histológicamente estos tejidos.